Emily Parker creía que el viaje familiar lo arreglaría todo. Durante meses, ella y su esposo Mark habían vivido como extraños educados, compartiendo el mismo techo, pero no la misma vida. Su hijo adolescente, Ethan, también lo notó. La forma en que el silencio reemplazó las risas en la cena. Así que cuando Mark sugirió una escapada de fin de semana a las montañas, Emily lo tomó como una señal de esperanza. Tal vez podrían reencontrarse, lejos del ruido del trabajo y las preocupaciones. Empacó con cuidado, eligiendo su café favorito, las botas de montaña de Ethan, y la bufanda roja que no se había puesto desde sus días más felices. El viaje fue silencioso pero tranquilo. Altos pinos bordeaban el camino, y el suave zumbido de la radio llenaba los espacios entre ellos. Emily miró a Mark, que estaba concentrado en la carretera, con su teléfono en el portavasos. Parecía tranquilo, incluso relajado. Quería creer que eso significaba algo. Ethan apoyó la cabeza en la ventana, viendo cómo las montañas se hacían más grandes. «Es hermoso», murmuró. Emily sonrió, tratando de igualar su entusiasmo. «Lo es», dijo en voz baja. «Es justo lo que necesitamos». La cabaña estaba junto a un lago cristalino, que reflejaba el azul del cielo. Los pájaros cantaban en los árboles cercanos, y el aire olía a pino y tierra húmeda. Emily salió del coche, y respiró hondo. Por un momento, sintió que la tensión se disipaba. Quizás esto sí podría funcionar. Empezó a desempacar y a poner la mesa para la cena, mientras Mark revisaba su teléfono de nuevo. Ella lo vio, pero no dijo nada. En cambio gritó: «Ethan, ayúdame a buscar la leña, cariño». Su voz tenía un tono alegre que ella no sentía del todo. Esa noche cocinaron juntos pollo a la parrilla, patatas asadas y malvaviscos junto al fuego. El resplandor de las llamas hacía que todo pareciera cálido y perfecto. Ethan se rió cuando su malvavisco se prendió fuego. Lo agitó antes de apagarlo. Emily también se rió, con el corazón latiendo con fuerza al oírla. Hacía tanto tiempo que no lo oía reír así. Mark sonrió levemente, pero no dejaba de mirar su teléfono. Cuando vibró, se levantó rápidamente. «Voy a sacar esto afuera», dijo, caminando hacia el borde oscuro del bosque. Emily lo vio irse, fingiendo indiferencia. Después de cenar, cuando Mark regresó, ella le preguntó suavemente: «¿Otra vez trabajo?». Él asintió, sentándose a su lado. «Sí, solo algunos informes de último minuto». Sus palabras sonaron casuales, ensayadas. Emily forzó una pequeña sonrisa. «Trabajas demasiado», dijo. Él rió entre dientes, sin mirarla a los ojos. «Alguien tiene que hacerlo». Luego le dio un ligero beso en la frente, como una vieja costumbre, antes de irse a la cama. Cuando la casa quedó en silencio, Emily se quedó junto a la ventana, mirando el lago. La luna flotaba en la superficie como cristal plateado. Abrazó sus rodillas e intentó recordar la última vez que Mark la había mirado con cariño. Habían pasado meses, tal vez un año. Algo dentro de ella le susurraba que se estaba alejando, pero se negaba a escuchar. Se suponía que este viaje los uniría más. No podía estar desmoronándose ya. Pensó en la mujer que solía ser de joven, llena de risas, soñando con aventuras con Mark. La vida había sido fácil entonces. Eran socios en todo. Ahora apenas se dirigían la palabra. Se preguntó cuándo habían dejado de hablar y habían empezado a fingir. La cabaña crujió suavemente con el viento. Emily apagó las luces y se sentó sola en la oscuridad, dejando que el silencio la envolviera. Ya no era tranquilo. Se sentía vacío.
Podía oír de nuevo el débil ritmo de la voz de Mark afuera. Baja, apresurada. Intentó convencerse de que solo era trabajo. La gente llama tarde a veces, ¿no? Pero un pequeño dolor comenzó a formarse en su pecho. Algo no estaba bien. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtró por las cortinas, pintando la habitación de dorado. Mark ya estaba fuera cortando leña, con un aspecto tan normal como siempre. Emily decidió sacudirse las dudas. Preparó panqueques, tocino y jugo de naranja para el desayuno, y los llamó a ambos para comer. Mark elogió su cocina. Ethan contó un chiste, y por un momento casi se sintió como en los viejos tiempos. Después del desayuno, Ethan sugirió una caminata. Mark estuvo de acuerdo, aunque parecía distraído. Subieron por un pequeño sendero detrás de la cabaña, rodeados de árboles altos y el canto de los pájaros. Emily caminaba detrás de ellos, observando a su esposo y a su hijo reír juntos. Sonrió, agradecida por ese pequeño momento de felicidad. Al llegar a un claro, Ethan corrió delante, tomando fotos del lago. Emily se volvió hacia Mark con voz suave. ¿Alguna vez extrañas cómo eran las cosas antes? Mark vaciló. Ambos hemos cambiado. Mi vida es diferente ahora. Ella asintió, sin saber qué decir a continuación. Él le puso la mano en el hombro un momento, un gesto que se sintió más como consuelo que como amor. Entonces su teléfono vibró de nuevo. Se alejó y contestó rápidamente. A Emily se le encogió el estómago, pero se obligó a concentrarse en la vista, en lugar de en la voz que oía a lo lejos. Más tarde esa tarde, mientras Mark iba a revisar el coche, Ethan ayudó a su madre a preparar el almuerzo. Estaba más callado de lo normal, mirándola de vez en cuando. Finalmente preguntó suavemente: «Mamá, ¿estáis bien tú y papá?» Emily se quedó paralizada un segundo, sorprendida. Se giró, intentando ocultar su sorpresa, tras una suave sonrisa. «Estoy bien, cariño». «¿Por qué preguntas?» Se encogió de hombros, bajando la mirada. «No lo sé, simplemente pareces triste». Se le hizo un nudo en la garganta. «Solo estoy cansada», susurró, apartándole el pelo de la cara. «Los viajes agotan mucho a mamá, ¿sabes?» Sonrió débilmente, pero sus ojos le decían que no le creía. Esa noche, mientras el fuego crepitaba afuera, Emily se sentó en el porche envuelta en una manta. El aire era fresco, con aroma a pino y humo. Adentro podía oír a Mark hablando por teléfono otra vez. Su voz era suave, pero urgente, llena de palabras que no lograba entender del todo. Dirigió la mirada hacia las estrellas, dejando que su mente divagara. Quería creer que esto era solo una fase, que el amor aún podía sobrevivir al silencio y la distancia. Cuando Mark salió, fingió estar medio dormida. Él se sentó a su lado, miró el lago y dijo: «¿Estás bien?» Ella asintió, susurrando: «Solo cansada». Él sonrió levemente. Se levantó y le besó la frente antes de entrar. Emily se quedó allí mucho después de que él se fuera, escuchando el sonido del agua rozando la orilla. El viaje apenas había comenzado, pero algo en lo profundo de su corazón le decía que lo que viniera después lo cambiaría todo. No sabía cómo ni cuándo, pero podía sentirlo como una tormenta que se formaba silenciosamente en la distancia. Cerró los ojos, se arropó mejor con la manta y susurró para sí misma: «Estaremos bien». Pero ni ella misma lo creía. Detrás de ella, la luz de la cabaña parpadeaba, y dentro, su hijo seguía despierto, observándolos a ambos con el corazón preocupado. La noche se sentía demasiado silenciosa, demasiado cargada de verdades tácitas.
y mientras el viento soplaba entre los árboles, Emily no podía quitarse de la cabeza la sensación de que este viaje familiar no se trataba de arreglar lo que estaba roto, sino de descubrir cuán rotas estaban ya las cosas. La segunda mañana en la cabaña amaneció con la luz dorada del sol entrando a raudales por las ventanas. Pero Emily no sentía calor. Había dormido poco. Su mente perseguía pensamientos que no quería afrontar. Mark ya estaba afuera hablando por teléfono cerca del lago. Desde la ventana de la cocina, lo vio pasearse de un lado a otro, sonriendo como no lo había visto en meses. Una sonrisa relajada, que no iba dirigida a ella. Sintió un nudo en el estómago, pero se obligó a apartar la mirada. Hoy tenía que ser mejor. No dejaría que sus dudas arruinaran el viaje. Ethan bajó las escaleras, con el pelo revuelto, aún medio dormido. «Buenos días, mamá», dijo, frotándose los ojos. Ella sonrió débilmente, colocando un plato de panqueques frente a él. «Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien?» Él asintió, pero sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la ventana, donde su padre seguía hablando. «¿Quién llama, papá, otra vez?», preguntó con naturalidad. Emily intentó mantener la calma. «Probablemente alguien del trabajo. ¿Conoces a tu padre?», pero ya no lo sabía. Esa constatación le dolió. Unos minutos después, Mark regresó, guardando rápidamente su teléfono en el bolsillo. «Lo siento», dijo, mostrando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Llamada reciente de la oficina. Besó la frente de Emily y se sentó a comer. Ella no dijo nada, solo movió la comida en su plato. La mesa del desayuno se sentía pesada por una tensión silenciosa. Cuando Mark anunció que iba a comprar más leña en una tienda cercana, Ethan se ofreció a acompañarlo, pero Mark negó con la cabeza. «Está bien, amigo, no tardaré». Mientras el coche se alejaba, Emily empezó a recoger la mesa. Ethan dudó junto a la puerta, frunciendo el ceño. «Mamá», dijo en voz baja, «¿podemos hablar un segundo?». Su tono la hizo detenerse. Se giró hacia él. «Por supuesto». Se acercó sosteniendo algo en el teléfono de su huella dactilar. «No quería mirar», dijo rápidamente, con la culpa reflejada en su rostro. «Vibró cuando estabas lavando los platos y pensé que era una emergencia. Pero no lo era». Emily sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué quieres decir?». Le entregó el teléfono. «Teléfono». La pantalla seguía encendida con un mensaje de texto. Las palabras eran sencillas pero le queman el pecho como fuego. «Ojalá estuvieras aquí en vez de con ellos. Ya te echo de menos». El nombre de arriba era desconocido. Emily lo miró fijamente durante un largo rato, conteniendo la respiración. Sintió que el mundo se inclinaba ligeramente, como si el suelo bajo su cabeza se moviera. Ethan volvió a hablar, con la voz temblorosa. «Lo siento, mamá. No quería hacerte daño, pero no podía fingir que no lo veía». Las manos de Emily temblaban mientras bloqueaba el teléfono y lo dejaba sobre la encimera. Miró el rostro de su hijo, lleno de preocupación, inocencia mezclada con dolor. «Gracias por decírmelo», dijo suavemente, esforzándose por mantener la voz firme. «Hiciste lo correcto». Los ojos de Ethan se llenaron de lágrimas. «Simplemente no quiero que estés triste nunca más». Eso la destrozó. Lo atrajo hacia sí, abrazándolo con fuerza. «Está bien», susurró. «Estaré bien». Pero su voz la traicionó. Su pecho se aceleró, su corazón oprimido por la incredulidad. Había sospechado algo, sí, pero ver la prueba era diferente. La prueba lo hacía real. Durante la siguiente hora, se sentó sola en el porche, mirando el lago. La luz del sol brillaba en la superficie, burlándose de la calma que no podía sentir. Su mente repasaba cada llamada nocturna,
Cada viaje de trabajo repentino, cada mirada distante que Mark le había dedicado en los últimos meses, ahora todo tenía sentido. Se había aferrado a una versión de él que ya no existía. Cuando Mark regresó cargando unos troncos en los brazos, Emily ya se había secado las lágrimas. Sonrió al verlo entrar, con voz tranquila. ¿Todo bien?, preguntó. Él asintió. Sí, la tienda estaba más lejos de lo que pensaba. Ethan los miró a ambos, sin decir nada. Emily mantuvo el rostro impasible, aunque por dentro sus emociones se arremolinaban como una tormenta. Ira, tristeza, confusión, todo entrelazado. Pero sobre todo, había claridad. Finalmente sabía la verdad. Esa noche, se sentaron junto al fuego. Mark habló de planes para unas futuras vacaciones, actuando como si nada hubiera pasado. Emily escuchaba en silencio, con la mente en otro lugar. Notó la facilidad con la que hablaba, la naturalidad con la que sonaban sus mentiras. Se preguntó cuándo se había vuelto tan bueno fingiendo. Ethan intentó mantener un ambiente distendido. Asó malvaviscos, bromeó sobre los quemados, y se rió cuando su madre sonrió levemente. Pero no dejaba de mirar a sus padres, de reojo, presintiendo la silenciosa batalla que se libraba entre ellos. Cuando llegó la hora de acostarse, Emily fingió estar cansada. Mark le dio un beso de buenas noches. Luego revisó su teléfono de nuevo antes de darse la vuelta. En la oscuridad, Emily miró fijamente al techo, con el corazón latiéndole con fuerza. El tenue brillo de la pantalla del teléfono iluminó su rostro, tranquilo, sereno. Sin darse cuenta de lo que sabía, se giró hacia la pared, con lágrimas deslizándose silenciosamente sobre su almohada. A la mañana siguiente, decidió no confrontarlo. Todavía no. Necesitaba pensar. Necesitaba entender qué venía después. No podía destruir a su familia sin saber qué quería para sí misma y para Ethan. Así que hizo su parte. Fueron a pescar al lago tal como lo habían planeado. Mark le enseñó a Ethan cómo para lanzar la línea correctamente. Su voz alegre. Emily los observó, preguntándose cómo podía reír tan fácilmente mientras guardaba semejante secreto. La luz del sol brillaba sobre el agua, y por un instante fugaz, casi lo olvidó. Casi durante el almuerzo, Mark se alejó de nuevo para atender otra llamada. Emily no lo siguió. Simplemente se sentó allí, con las manos agarrando su taza, el rostro sereno. Ethan la observó en silencio, sabiendo todo sin necesidad de palabras. Más tarde ese día, mientras limpiaba la cocina, encontró una nota debajo del teléfono de Mark. Kesa. Un pequeño corazón de papel dibujado con bolígrafo, con las iniciales M más L. No era suya. Ese dolor silencioso regresó, más fuerte ahora, como una herida que ya no podía ocultar. Esa noche, Mark sugirió una última fogata, antes de regresar a casa, a la mañana siguiente. Deberíamos terminar el viaje con una nota positiva, dijo con ligereza. Emily asintió. Aceptó porque no quería terminarlo con enojo, quería terminarlo con fortaleza. Mientras el fuego crepitaba y aparecían las estrellas, se sentó junto a Mark, fingiendo que todo estaba bien. Él la arropó con una manta, sin saber que su corazón ya estaba a kilómetros de distancia. Ethan se sentó frente a ellos, observando las llamas, sintiendo la distancia que ya no podía cubrirse con el silencio. Emily no habló, no lloró, simplemente miró el fuego, sabiendo que la verdad lo había cambiado todo. La mujer que había llegado a la cabaña, con la esperanza de salvar su matrimonio, ya no estaba. En su lugar, había alguien más fuerte, herida, sí, pero ya no tenía miedo de ver las cosas como realmente eran. Cuando el fuego se apagó y la noche se volvió fría, miró a su hijo y vio comprensión en sus ojos.
Él había sido su fuerza silenciosa durante todo ese tiempo. Le había dado la verdad cuando más la necesitaba. Al regresar adentro, miró por última vez a Mark, quien sonreía de nuevo a su teléfono. Y en ese momento, Emily supo que este viaje no era el final de su historia. Era el comienzo de una nueva, de esas en las que finalmente dejaba de fingir y comenzaba a vivir para sí misma. La mañana siguiente comenzó en silencio, con la niebla elevándose sobre el lago y los pájaros cantando entre los árboles. Emily se sentó en el porche con una taza de café, con la mirada fija en el agua quieta. No había dormido mucho. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver ese mensaje. Ojalá estuvieras aquí en lugar de con ellos. Las palabras resonaban como un tambor en su mente. Ahora se sentía entumecida, más allá del punto de las lágrimas. Mark seguía dormido, sin saber que su secreto ya había salido a la luz. Dentro de la cabaña, Ethan se movía en silencio, observando a su madre con ojos preocupados. Siempre había sabido que su madre era fuerte, pero ahora se veía diferente. Tranquila por fuera, pero frágil por dentro. Quería protegerla, pero solo tenía 16 años. ¿Qué podía hacer? Aún así, no soportaba verla así. Después del desayuno, mientras Mark estaba en otra llamada de trabajo, Ethan se sentó frente a Emily y susurró: «Mamá, creo que tenemos que hacer algo». Ella lo miró confundida. ¿Sobre qué? Él dudó, luego dijo con firmeza: «Sobre papá, sobre la verdad». Emily suspiró. «Ethan, no quiero que te involucres en esto. Es entre tu padre y yo». Pero Ethan negó con la cabeza. «Ya me involucra, mamá. No puedo fingir que no lo sé». Su voz se quebró ligeramente. «No mereces que te mientan». Su corazón se encogió al oír sus palabras. Quería decirle que todo estaría bien, pero ya no podía mentir. Entonces ella dijo lo único que le pareció cierto: «Yo me encargo. Lo prometo». Ethan no discutió, pero tampoco dejó de pensar. Sabía que su madre lo protegería, incluso a costa de su propio bienestar. Y no podía permitir que eso volviera a suceder. Decidió averiguarlo todo, no para lastimar a su padre, sino para asegurarse de que su madre nunca volviera a dudar de su valía. Mientras Mark iba al pueblo a comprar provisiones, Ethan tomó en silencio el teléfono de su padre de la mesita de noche. Le temblaban las manos al desbloquearlo. La contraseña no había cambiado. Abrió los mensajes y comenzó a leer. Había docenas de mensajes de texto. Algunos cortos, otros largos. Cada uno contaba la misma historia. Llamadas nocturnas, encuentros secretos y promesas vacías de algún día. A Ethan se le encogió el pecho. Sintió ira, tristeza y confusión a la vez. Su padre, el hombre al que había admirado, no era quien él creía que era. Pero no lloró. En cambio, abrió su portátil y guardó capturas de pantalla de todo. No para exponer ni avergonzar a nadie, sino para asegurarse de que su madre tuviera pruebas. Cuando terminó, imprimió los mensajes en silencio, con la pequeña impresora de viaje que su madre había traído para el trabajo. Dobló los papeles cuidadosamente y los metió en un sobre. Cuando Mark regresó, Ethan actuó con normalidad, ayudándolo a descargar la compra y hablando de pesca. Pero por dentro se preparaba para algo importante. No le contó a su madre lo que había hecho. Todavía no. Esa tarde los tres dieron un paseo junto al lago. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Desde la distancia, podrían haber parecido una familia perfecta. Pero bajo esa imagen tranquila, la tensión bullía como fuego bajo el hielo. Emily intentó disfrutar del paseo, concentrándose en cómo la luz danzaba sobre el agua. Pero cada vez que Mark le tomaba la mano, no sentía más que vacío.
Sabía que no podía esconderse de la verdad para siempre. Necesitaba decidir qué hacer a continuación. Quedarse y seguir fingiendo. O irse y reconstruir su vida. A la mañana siguiente, Ethan le pidió a su madre que salieran a caminar sin Mark. Ella aceptó. Agradecidos por la tranquilidad, siguieron un sendero estrecho, a través del bosque, hasta llegar a un claro con vista al lago. El aire olía a pino y lluvia. Ethan se detuvo, se giró hacia su madre y sacó los papeles doblados. «Necesito mostrarte algo», dijo en voz baja. Ella frunció el ceño confundida. «¿Qué es?» Él le entregó el sobre. «Hice una copia de seguridad de los mensajes de papá antes de que pudiera borrarlos». Emily se quedó paralizada, mirándolo fijamente. «Ethan, no lo hiciste», interrumpió. «Te mereces la verdad, mamá. Vi cómo estabas anoche. No podía dejar que siguieras con la duda». Lentamente desdobló los papeles, con las manos temblorosas. Las palabras la miraban fijamente, textos llenos de calidez, risas y afecto que no le pertenecían. Sus ojos se nublaron al leerlos. No porque estuviera sorprendida, sino porque verlos escritos lo hacía definitivo. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El bosque a su alrededor estaba en silencio, excepto por el sonido lejano del viento que se movía entre los árboles. Finalmente Emily dobló los papeles y se los entregó a Ethan. «Gracias», dijo en voz baja, con voz firme. «Has sido muy valiente». Ethan negó con la cabeza. «Solo quiero que seas feliz». Ella sonrió débilmente, con lágrimas asomando de nuevo. «Lo seré. Solo necesito tiempo». Mientras caminaban de regreso, Emily sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Claridad. El dolor seguía ahí, agudo y real. Pero debajo había una fuerza silenciosa. No iba a gritar ni a pelear. Ella no iba a rogar. Simplemente seguiría adelante. Cuando llegaron a la cabaña, Mark estaba sentado junto al fuego, con aspecto relajado. «¿Dónde han estado ustedes dos?», preguntó alegremente. «Pensé que podríamos ir en canoa antes de cenar», dijo, mirando a su madre. Pero ella solo sonrió cortésmente. «Eso suena bien», dijo ella. Su calma hizo que Mark parpadeara, pero no lo cuestionó. Esa tarde, mientras el sol se ponía tras las montañas, los tres salieron al lago. Mark se rió y señaló los pájaros que volaban por encima, fingiendo que todo era normal. Ethan remaba en silencio, con la mandíbula tensa. Emily estaba sentada entre ellos, con el rostro sereno, sus pensamientos a kilómetros de distancia. Después de cenar, mientras Mark recogía, Ethan y su madre se sentaron junto al fuego. «¿Vas a decírselo?» «Todavía no», dijo ella en voz baja. «A veces el silencio dice más que las palabras». Ethan asintió lentamente, comprendiendo que su madre ya no tenía miedo. No estaba esperando una explicación, sino el momento adecuado para dejarlo ir. Esa noche, Emily estaba afuera de la cabaña mirando las estrellas. Ethan se unió a ella, envolviéndola con una manta. Ella le sonrió. «Has crecido tan rápido», susurró. Él la miró. «Tú me enseñaste». Ella le puso una mano en la mejilla, el orgullo brillando a través de la tristeza. «Eres más fuerte de lo que crees, Ethan». A la mañana siguiente, empacó su maleta en silencio, mientras Mark aún dormía. No porque se fuera todavía, sino porque quería estar lista. Se miró en el espejo, cansada, mayor, ya no rota. Ethan la ayudó a llevar las maletas al auto, fingiendo que solo se estaban preparando para el viaje de regreso a casa. Pero ambos sabían que esto era más que eso. Este era el comienzo de algo nuevo.
Mientras cargaban la última maleta, Mark salió, bostezando. ¿Ya empacando?, preguntó. Dot. Emily se giró y sonrió dulcemente. Sí, creo que es hora de irnos. Él no sabía que ella se refería a algo más que solo la cabaña. Ethan miró a su padre, luego a su madre. Por primera vez vio fuerza en sus ojos. No ira, no miedo, sino paz. Y en ese instante comprendió el verdadero significado del amor. No se trataba de aferrarse, se trataba de saber cuándo soltar. Mientras se alejaban de la cabaña esa mañana, Ethan miró por la ventana por última vez. El lago brillaba a lo lejos, tranquilo e infinito, como la promesa de algo mejor por venir. Extendió la mano, tomó la de su madre, y sonrió. Ella le devolvió el apretón, con la mirada fija en la carretera. Por primera vez en mucho tiempo, Emily se sintió libre. La última mañana en la cabaña comenzó en silencio, con esa quietud pesada que precede a una tormenta. El lago estaba en calma, la niebla ondulando sobre su superficie como un secreto. Emily se despertó temprano, mucho antes de que Mark o Ethan se movieran. Preparó café y se quedó junto a la ventana, mirando el agua. Hoy se sentía diferente. Ya no había confusión, ni dudas sobre qué hacer. La verdad era clara ahora, y por fin estaba lista para afrontarla. Mark bajó las escaleras un rato después, con aspecto relajado, tarareando suavemente, como si el mundo no hubiera cambiado. Buenos días, dijo con una sonrisa. Huele bien. Emily le ofreció una taza de café con manos firmes. Mark, dijo con dulzura. Tenemos que hablar. Él la miró, sorprendido por su tono tranquilo. ¿Qué te pasa?, preguntó, dejando la taza. Lo sé, dijo ella simplemente. Sus ojos no vacilaron. Sé lo de ella. El color desapareció de su rostro. ¿De qué estás hablando?, tartamudeó. Por favor, no lo hagas, interrumpió ella en voz baja. He visto los mensajes. Lo sé todo. Los hombros de Mark se desplomaron. Por un momento pareció que iba a negarlo de nuevo. Pero luego suspiró y se pasó una mano por el pelo. Emily, no es lo que piensas. Empezó a hablar, pero ella levantó la mano. Mark, para. No expliques. Ya no estoy enfadada. Solo quería que supieras que lo sé. Su voz era tranquila, casi demasiado tranquila. Eso lo asustó más que la ira. Se sentó, mirando la mesa. No quise lastimarte, dijo en voz baja. Simplemente sucedió. Emily asintió lentamente, con lágrimas en los ojos, pero sin caer. Las cosas no suceden así como así, Mark. Las decisiones sí. El aire entre ellos estaba cargado de silencio. Desde la otra habitación oyeron a Ethan moverse, pero no entró. Debió de haber sentido lo que estaba pasando y decidió darles espacio. Mark finalmente levantó la vista. ¿Y ahora qué? Emily respiró hondo. Ahora sigo adelante. Todavía no estoy segura de cómo será, pero sé que no puedo seguir fingiendo que todo está bien. Ni para ti, ni para mí, ni para Ethan. Abrió la boca para hablar, pero ella volvió a negar con la cabeza. Por favor, no te disculpes. Solo escucha. Pasé meses tratando de arreglar lo que no rompí. Te di amor, paciencia y confianza, y le prestaste atención a otra persona. Merezco algo mejor que eso. Sus palabras no fueron cortantes. Fueron suaves, pero tenían el peso de la conclusión. Mark bajó la mirada de nuevo, con la voz baja. ¿Me estás dejando? Ella no respondió de inmediato. Solo miró por la ventana hacia el lago. Aún no lo sé, dijo finalmente. Pero estoy dejando esta versión de nosotros, aquella en la que sigo fingiendo no ver lo que está justo delante de mí.
Él asintió lentamente, comprendiendo que la mujer que tenía delante no era la misma que había entrado en este viaje, con la esperanza de salvar su matrimonio. Esta Emily era tranquila, firme y fuerte. Ethan entró en la habitación, entonces silencioso pero alerta. Miró a ambos y comprendió al instante. ¿Se lo dijiste?, preguntó suavemente. Emily asintió. Sí, cariño. ¿Yo? Los ojos de Mark se suavizaron al mirar a su hijo. Ethan, lo siento. Pero Ethan lo interrumpió suavemente. Está bien, papá. Solo quiero que mamá sea feliz. La sencillez de sus palabras los impactó profundamente a ambos. Emily puso una mano en el hombro de Ethan y le dio un pequeño apretón. Estaremos bien, dijo con firmeza, aunque le dolía el corazón. Pasaron el resto de la mañana empacando en silencio. Mark intentó ayudar, pero Emily prefirió mantenerse ocupada sola. Cada camisa doblada y cada maleta cerrada le parecían el cierre de un capítulo de su vida. Afuera, el viento arreció, susurrando entre los árboles, como si el bosque mismo se despidiera con un susurro. Cuando finalmente cargaron el auto, Mark se quedó junto al porche, observando a Emily y Ethan prepararse para partir. ¿De verdad te vas?, preguntó en voz baja. Ella asintió. Necesito tiempo para pensar. Me quedaré con mi hermana un tiempo. No es para siempre, pero es lo que necesito ahora mismo. Dio un paso al frente, la emoción finalmente quebrándose en su voz. Emily, por favor, podemos arreglar esto. Yo lo terminaré, lo prometo. Ella lo miró fijamente durante un largo rato, con una expresión amable pero firme. No puedes arreglar lo que rompiste con promesas, Mark. Se necesita honestidad, y dejaste de serlo hace mucho tiempo. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero ella se giró, antes de que pudiera hablar de nuevo. No quería que su último recuerdo de este lugar fuera más dolor. Mientras subía al coche, Ethan se sentó a su lado, agarrando su mochila. No habló. No hacía falta. El motor arrancó, y el sonido resonó suavemente por el silencioso bosque. Mark estaba en la entrada, observándolos alejarse, su figura haciéndose cada vez más pequeña en el retrovisor. El descenso de la montaña fue silencioso al principio. Emily mantuvo la vista fija en la carretera, concentrada y decidida. El bosque se volvió borroso, pasado, verde y dorado, bajo el sol naciente. Después de unos minutos, Ethan rompió el silencio. ¿Estás bien, mamá? Ella respiró hondo, y sonrió levemente. Estaré bien, quizás no hoy, pero pronto. Él asintió, reclinándose en su asiento. Eres fuerte, ¿lo sabes? Ella rió suavemente. No lo sabía. Se detuvieron una vez en una gasolinera. Compraron bocadillos y estiraron las piernas. Emily miró a Ethan, dándose cuenta de cuánto había crecido. No solo en altura, sino en fuerza, en bondad. Había visto algo que ningún niño debería tener que ver. Sin embargo, lo había manejado con madurez y gracia. Ese pensamiento la llenó de orgullo y tristeza a la vez. Cuando llegaron a la ciudad, Emily no fue a casa. Condujo directamente a la casa de su hermana Claire. Claire abrió la puerta, con la preocupación grabada en su rostro. Pero Emily solo sonrió y dijo, «Necesito un lugar donde quedarme un tiempo». Claire la abrazó fuertemente sin hacer preguntas. Esa noche, después de cenar, Emily se sentó afuera en el porche con una manta envuelta alrededor de sus hombros. Las estrellas arriba eran tenues, pero el aire era cálido y suave. Ethan Joyner, sosteniendo 2 tazas de chocolate caliente. ¿Ya lo extrañas?, preguntó con cuidado. Ella pensó por un momento antes de responder. Extraño a quien solía ser, dijo en voz baja. Pero no extraño las mentiras. Se sentaron en silencio bebiendo chocolate,
el sonido de los grillos llenando la noche. Por primera vez en meses después, Emily sintió paz. Había dolor, sí, pero era un dolor limpio, del tipo que sana en lugar de herir. Pasaron los días, y la vida se fue asentando poco a poco en algo nuevo. Emily encontró trabajo en un pequeño estudio de diseño local. Ethan empezó en una nueva escuela, y enseguida hizo amigos. Las noches se hicieron más ligeras, las mañanas más tranquilas. A veces se sorprendía pensando en Mark, preguntándose si se arrepentía de todo. Pero ya no se sentía atrapada por esos pensamientos. Una tarde, mientras veía a Ethan reír con los hijos de Claire en el jardín, se dio cuenta de algo poderoso. El viaje que había empezado como un intento de salvar su matrimonio, había terminado salvándola a ella. Se había reencontrado consigo misma. Semanas después, Mark llamó. Su voz era baja, llena de culpa. «Lo siento, Emily», dijo. «De verdad», escuchó ella. Y luego respondió en voz baja. «Lo sé, y te perdono. Pero perdonar no significa volver atrás». Después de que terminara la llamada, se sentó de nuevo en el porche, viendo la puesta de sol. El cielo se tiñó de tonos dorados y rojos, y ella sonrió, no por tristeza, sino por alivio. Ethan salió y se sentó a su lado. «¿Crees que las cosas volverán a ser como antes?», preguntó. Ella sonrió con dulzura. «No», dijo, «pero tal vez mejoren». Él asintió, y se sentaron juntos, mientras la suave brisa se llevaba los últimos vestigios del pasado. Aquel viaje familiar había comenzado como un intento desesperado por arreglar lo que estaba roto, pero terminó con algo inesperado: libertad, honestidad y un nuevo comienzo. Emily había perdido un matrimonio, sí, pero había ganado algo mucho más valioso: su fortaleza, su paz y un vínculo con su hijo que ninguna traición podría destruir jamás.